Carlos Sarmiento es abogado en ejercicio, pero también con experiencia en el tema internacional. Esta relación de Venezuela-Colombia, ¿cómo la ves desde el punto de vista jurídico, más allá de lo diplomático? Bueno, yo diría que en primer lugar tenemos que partir de una base que son eso de que son países hermanos es una realidad. Es un tema que evidentemente ha surgido, pero que a lo largo de la historia las relaciones entre Venezuela y Colombia y concretamente la frontera del Táchira ha sido permanente de un lado para otro y habemos muchísimos venezolanos que tenemos descendientes que vinieron a Venezuela, al Táchira, por Colombia. De manera pues que son unas relaciones de hermandad muy profundas que tienen que solucionarse de la manera más pacífica posible. De todas maneras, el estado de excepción decretado por el Ejecutivo, cuando uno lee los artículos constitucionales, está también circunscrito a la defensa de los derechos humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Convención Interamericana, a la Comisión. Es decir, hay principios que hay que salvaguardar en cualquier procedimiento. Evidentemente que sí. Lo que sucede es que hay algunos aspectos que habría que revisar incluso desde el punto de vista del derecho interno, porque nuestra Constitución perfectamente permite el decreto de un estado de excepción, pero a la vez también establece que debe ser después publicado en la Gaceta Oficial. Y en este caso el estado de excepción se decretó el sábado, se empezó a practicar el mismo sábado y fue el lunes cuando apareció publicado en la Gaceta. Tiene que haber tanto el visto bueno del Congreso como de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? De la Asamblea Nacional. Y del Tribunal Supremo de Justicia. Del Tribunal Supremo, una consulta, pero básicamente a la Asamblea Nacional. Eso todavía no se ha efectuado. Entiendo que la Asamblea Nacional sí ya lo aprobó, cosa que es perfectamente normal. Ahora, habría que ver si efectivamente estaban absolutamente dadas todas las condiciones para un estado de excepción o si había algún otro mecanismo como para haber controlado una situación que parece que se estaba saliendo de su cauce normal. De todas maneras, en América Latina hay una conciencia de que el derecho debe reglamentar las sociedades y también la vida internacional, ¿no? Por supuesto, de hecho tenemos la cantidad de tratados que existe, primero la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en segundo lugar los distintos tratados y convenios a nivel de los países, los mismos problemas que tenemos de diferencias con Guyana lo tenemos a través del Acuerdo de Ginebra, igual las diferencias con Colombia, igual las otras diferencias hemos llegado a establecer límites y fronteras con otros países, hasta con los Estados Unidos, Trinidad y los países de origen holandés como Aruba y Curazao, y todo se ha manejado perfectamente de la manera más civilizada posible. Uno de los temas en América Latina, para entrar en otro aspecto, es el tema de la corrupción. Algunos juristas venezolanos están en el campo internacional trabajando, y colegas tuyos, en un acuerdo para garantizar que los dineros de la corrupción vuelvan a sus países de origen. Efectivamente, ahí hay que ver el asunto desde dos puntos de vista. Hay uno que es ese de la iniciativa privada de un grupo de abogados, entre ellos el Franklin Joel Linares, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, quien tiene un proyecto de constituir o llegar a alcanzar un tratado internacional para perseguir los dineros obtenidos de la corrupción y lograr su reinversión una vez que sean rescatados en los países de los cuales fueron sustraídos. De hecho, este abogado estuvo interesado en el tema de Andorra con todas las situaciones de corrupción que hay allí, ¿no? Efectivamente, él llegó a alcanzar a presentar un escrito a título personal y en representación del pueblo venezolano, solicitando que el dinero no fuera, que había sido detenido allí en Andorra, no fuera entregado, pero lamentablemente llegó tarde. Pero hay otro aspecto que es muy importante, que es una actividad que debemos tener en cuenta, que ya ciertos países la están utilizando, que son la materia de regulación y ética por parte de las empresas, que son normas dictadas por las empresas que se están aplicando a nivel internacional para que se evite y de alguna manera se controle el pago de dineros indebidos a funcionarios. De hecho, hay un tratado internacional contra la corrupción, precisamente aprobado por todos los países, y obligación de hacer leyes nacionales, compromisos como la banca suiza o los paraísos fiscales para devolver esos dineros. Sí, efectivamente, lo que pasa es que para eso primero que nada tenemos que contar con un poder judicial independiente y con una autonomía judicial que permita que los jueces sean absolutamente libres de aplicar el derecho y que no sean apéndices de los poderes ejecutivos. Eso obliga a la subsidiariedad también del derecho internacional, caso de los tribunales internacionales penales, ¿no?
Por supuesto, y no solo eso, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque partimos a la base que la corrupción es un atentado contra la propiedad y por tanto es un atentado contra los derechos humanos. Y la Corte Interamericana ha dictado numerosas sentencias que tienen que ver con el problema de la corrupción y se ha sancionado a los estados. Caso Brasil, por ejemplo, ahorita donde hay hasta un posible juicio contra la presidenta por corrupción. Efectivamente, el caso de Brasil es muy significativo porque se está dando el fenómeno que los jueces en Brasil se están manifestando con una gran independencia. Ya hubo casos de color de melo donde lo sacaron de la presidencia, o el caso de otros países de América Latina. Guatemala está a punto también de enjuiciar al presidente. Efectivamente, esos son mecanismos que tienen que ser utilizados porque es la única forma que podamos luchar contra la corrupción. Ahora, sin un poder judicial independiente, sin una autonomía judicial es imposible. ¿Qué otros aspectos en materia internacional ustedes han tocado últimamente? Bueno, hay unos aspectos que siempre tienen que ver con todo esto y uno es el relativo a una reciente sentencia del 31 de julio de 2015, en la cual la Corte Suprema de Costa Rica negó la extradición de un ciudadano venezolano, fundamentándose, cosa que es muy lamentable y muy triste, en que el Poder Judicial de Venezuela no era independiente y que si ni siquiera era capaz de juzgar a un individuo por un delito común, menos donde hubiera una influencia política. Eso es una sentencia que acaba de salir hace menos de un mes. Ahora, tú acabas de publicar un libro también sobre el derecho y la historia de la justicia venezolana, una larga historia porque es desde 1810 al 2010, 200 años en un largo estudio sobre este tema, ¿no? Efectivamente, ese abarca, primero que nada, tiene que remontarse al momento que llegó Colón a las Américas, porque ahí nos vino ya a imponer la ley española, y la fórmula de solucionar los juicios en aquella época, que era la manu militari. Después empieza todo el proceso con el 1810, sigue la evolución a través del siglo XIX, empezamos con el siglo XX, pero lo más particular que he notado en toda la historia es que siempre en Venezuela ha habido jueces y jueces imparciales, incluso en las épocas de dictadura, cuando se violaban todos los derechos humanos, la función judicial se ejercía independientemente, lo que es Veo una que paradoja. incluso tocas temas como el petróleo en algunos de los aspectos. Porque el libro, para darle el punto fundamental a algo, es que una situación en la cual no haya independencia de poder judicial, donde haya violación de derechos humanos, es porque tiene que haber un sustrato, y es precisamente el sustrato petrolero. ¿Cómo vas dividiendo las etapas para estudiar esta historia del derecho? ¿Es de acuerdo a las presidencias o los gobiernos? De acuerdo a los periodos constitucionales. Y el periodo, por ejemplo, cuando era constitucional, las dictaduras de Cipriano Castro, de Juan Vicente Gómez, el periodo del general Medina, vamos a decir en el siglo XX, y termina en 2010. Porque tratando ya de temas históricos hay que mantener cierta distancia para poderlos juzgar. ¿No hace falta también en un cuadro de la historia del derecho en Venezuela vincularlo a la historia del derecho en América Latina y hasta tal vez referirlo a la historia del derecho a nivel mundial? Porque hay continentes que tienen su sistema jurídico, sus procedimientos y su historia también. Es que está totalmente involucrado una cosa con la otra y lo vamos a ver a lo largo del libro, de la obra. Se ve, por ejemplo, todo lo que es la Gran Colombia, en la época en la cual la justicia se administraba de acuerdo a los parámetros de la época, con nombramientos de magistrados, con nombramientos de jueces. Incluso recordemos que hubo un dicho del Libertador que decía que los jueces tenían que ser independientes, abogaba por la independencia de los jueces. La parte de la integración latinoamericana, porque hay en diría una especie de supranacionalidad jurídica, hay una necesidad de tener un derecho supranacional, ¿cómo tocarla? Bueno, yo creo que la Constitución nuestra nos da la cabida porque al mismo momento que el constituyente del 99 aceptó que asumía como constitucionales todos los tratados internacionales, claro, forman parte de nuestro derecho. O sea, Mercosur, UNASUR y todo lo que viene es un campo abierto para esa historia también del nuevo derecho constitucional interamericano, ¿no? Por supuesto que sí, forma parte, está totalmente imbricado uno con lo otro. Bueno, muchísimas gracias, yo me quedo con el libro, lo leeré con calma, el desempeño del sistema judicial venezolano en el marco histórico de 1810 al 2010 del doctor Carlos Sarmiento Sosa. ¿Dónde conseguir el libro?
El libro, lamentablemente, con la escasez de periódicos de papel, perdón, no de periódicos, de papel en Venezuela es difícil. Se puede conseguir a través de Amazon o Barnes Noble, donde la editorial jurídica venezolana internacional lo acaba de colocar. Veo que lo utilizan también en la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? Sí, fue una de las cátedras de la Católica, las cátedras fundacionales, la que lo promovió. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Sarmiento, esta temática jurídica.